sucedió en el último año y medio. Ujú. Para la reflexión, esperamos la participación en el chat y después lo vemos. Lo vemos los aportes y lo conversamos. Perfecto, gracias Diego. Entonces, para encontrar una definición, o sea, un concepto de lo que es el hecho jurídico, el Código Civil y Comercial sí nos da una definición y establece en el artículo 257 que es un hecho jurídico el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, es un hecho, un acontecimiento que nosotros lo vamos a percibir con nuestro sentido, pero que el ordenamiento le otorga la posibilidad, digamos, la virtualidad de poder hacer, ya sea nacer, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Dentro de la clasificación de los hechos, vamos a ver entonces que, como decíamos recién, va a haber hechos que se producen, hechos jurídicos, es decir, aquellos que tienen consecuencias jurídicas en los términos del 257, que van a ser hechos de la naturaleza, por ejemplo, un granizo o una nevada que puede haber ocurrido, el granizo que puede haber destruido una cosecha puede ser un hecho jurídico en el sentido que como consecuencia de ese hecho natural, como es el granizo, se perdió la cosecha y puede hacer surgir la obligación del asegurador de pagar el seguro si en el caso que estuviera esa cosecha asegurada. Entonces vemos como un hecho de la naturaleza se va, se ve complementado, digamos, con esta consecuencia jurídica y tiene, digamos, una consecuencia en el mundo del derecho. Pero también va a haber hechos jurídicos, perdón, que son humanos, que a los que los llamamos actos, porque son justamente realizados con la intervención del hombre, y esto es lo que a nosotros nos interesa particularmente en esta unidad. Y dentro de esos hechos humanos podemos clasificar a hechos voluntarios e involuntarios. Los voluntarios pueden ser a su vez lícitos, como son los actos jurídicos, es decir, que tienen por fin inmediato producir consecuencias jurídicas, esto igual lo vamos a ir viendo uno a uno, y los simples actos lícitos, es decir, que no tienen por fin inmediato producir una consecuencia jurídica, pero de hecho lo producen. Luego tenemos actos ilícitos, es decir, aquellos que son contrarios al ordenamiento jurídico, y en ellos encontramos los delitos y los cuasi delitos, de acuerdo al accionar del sujeto haya sido con una intención deliberada de ocasionar el daño, es el caso del dolo, o bien con un comportamiento imprudente, negligente o con impericia, como es el caso de los cuasi delitos. Todos estos temas igual yo los quiero anticiparles, que son temas que nosotros lo volvemos a ver en materia de responsabilidad civil y que vamos a abordarlo con mayor profundidad. Pero sí es importante que este gráfico o este cuadro ustedes le quede, digamos, para entender cuáles son esos hechos jurídicos humanos, voluntarios, lícitos. Ahí tenemos entonces a los actos jurídicos, que es el tema central de esta unidad. También vamos a tener actos humanos que van a ser involuntarios, es decir, que no van a tener algunos de los elementos esenciales del acto voluntario que vamos a pasar a ver cuáles son. Antes de eso, vamos a ver la definición que nos da el Código Civil y Comercial de lo que es un simple acto lícito. ¿Qué dice el artículo 258? Que el simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, una acción voluntaria que no está prohibida por ley, pero que no tiene la finalidad como el acto jurídico de producir una consecuencia jurídica, pero que de hecho la provoca o la produce. Por ejemplo, el hecho de pescar con un fin recreativo, quiero ir a pescar un fin de semana, y la captura del animal o de ese pez trae como consecuencia la adquisición de la propiedad de lo pescado sin que esa fuera la finalidad propia de ese acto,
siempre y cuando obviamente el hecho de pescar no esté prohibido por alguna disposición como puede ser una veda, ¿no es cierto? Entonces vemos como un simple acto es una acción voluntaria que no está prohibida por la ley y produce la adquisición de derechos aun cuando, o de relaciones y situaciones jurídicas, aun cuando el sujeto no haya tenido como fin inmediato producirlo. Hasta ahí se entiende, más o menos están en la clasificación, se están ubicando para poder seguir avanzando con los elementos del acto voluntario. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o continuamos. Bueno, ¿Se entiende, profe? bueno. Entonces, cuando estamos frente a un acto voluntario, en esto el artículo 260 del Código Civil y Comercial nos dice que el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Entonces, de este artículo nosotros sacamos que el acto voluntario debe constar de tres elementos: discernimiento, intención y libertad. Para esto tenemos que saber qué significa cada uno de estos elementos internos a los que hacíamos referencia recién, y el elemento externo que tiene vinculación, cómo se manifiesta la voluntad en el exterior, es decir, cómo se da a conocer esa voluntad. Dentro de los elementos internos de los actos voluntarios, tenemos al discernimiento, es decir, cómo se define al discernimiento como la madurez o integridad intelectual para razonar, comprender y valorar el significado del acto y sus consecuencias. Es decir, poder discernir está vinculado a una cuestión de madurez. Siempre el discernimiento va a ser algo gradual, es decir, no es lo mismo el discernimiento que puede tener un adolescente, un niño o una persona adulta. Y muchas veces ese discernimiento también puede estar afectado por alguna situación particular tenga la persona, alguna enfermedad, alguna descompensación también temporaria en cuestiones intelectuales, digamos. Entonces, el discernimiento entonces se vincula a la madurez para razonar, comprender y valorar un significado de un acto y las consecuencias que ese acto trae. Cuando hablamos de intención, nos referimos a qué propósito tiene la persona para realizar el acto. Es decir, la relación que existe entre lo que él entiende estar realizando y lo que de hecho manifiesta, es decir, lo que está actuando en los hechos. Entonces, la intención es el propósito de realizar un determinado acto. Y la libertad, como otro elemento interno, se vincula a la posibilidad de elegir entre varias opciones sin coacción externa y legítima. Es decir, que yo pueda elegir, tengo varias opciones para actuar, y que pueda elegir sin ningún tipo de condicionamiento. Es lo que se denomina el libre albedrío. Es decir, que yo pueda optar libremente, sin presiones y sin ningún tipo de coacción, ¿no es cierto? Sin ser condicionado de alguna manera a actuar en un sentido o en otro. Entonces, para que nosotros digamos que estamos frente a un acto voluntario, deben concurrir, es decir, deben estar presentes estos tres elementos: discernimiento, intención y libertad. Cuando un acto es involuntario, bueno, justamente lo contrario. Cuando no tiene ninguno de estos, no tiene alguno de estos elementos, le falta alguno de estos elementos, estamos frente a un acto involuntario. Dice, cuando falta el discernimiento. Es decir, la doctrina habla de que justamente es involuntario cuando no hay discernimiento, ¿m? Porque los otros elementos de la voluntad vamos a ver que pueden viciar la voluntad, como es el caso del error o de la violencia. Ahora, cuando estamos frente a un acto involuntario, cuando falta el discernimiento. Y el código habla de tres supuestos. Por ejemplo, dice, cuando un acto es involuntario, cuando quien lo realiza al momento de realizarlo está privado de la razón. Es decir, una persona que tiene en el momento de realizar el acto un brote psicótico no puede comprender lo que está realizando, ¿eh? No hay un discernimiento, no hay una claridad, no comprende lo que está haciendo.
También estamos frente a un acto involuntario cuando un acto ilícito, cuando el acto ilícito es realizado por una persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años. Es decir, se considera que a partir de los 10 años el niño tendría discernimiento, tendría la posibilidad de comprender lo legal de lo ilegal, de lo lícito de lo ilícito, digamos. Y tenemos el caso de el acto lícito de la persona menor que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones especiales, en relación a justamente a que por más que sea un acto lícito que ha realizado un menor de 13 años, también hay disposiciones especiales que nosotros lo habíamos visto cuando vimos justamente en materia de capacidad cómo responden, digamos, por los actos de los hijos. Vimos que los representantes legales, o cómo actúan, mejor dicho, los niños y a los adolescentes, a través muchas veces asistidos o representados por sus padres o tutores. Y en el caso de responsabilidad civil vamos a retornar justamente en este tema. Entonces, el acto involuntario, acuérdense ustedes, aquel a que le falta a la persona que actúa, el sujeto que actúa, no cuenta con discernimiento al momento de realizar ese acto. Luego contamos con los vicios de la voluntad. ¿Cuándo decimos que hay un vicio? Cuando hay un defecto en la voluntad. Es decir, para que este acto, que es voluntario, que tiene discernimiento, intención y libertad, produzca un efecto, tiene que ser justamente, produzca un efecto jurídico deseado, el sujeto debe expresar su voluntad. Cuando hablamos de expresión de voluntad, hablamos del consentimiento. Este término, quizá en mayor medida, lo van a ver después ustedes cuando vean contrato. ¿No es así, Leandro? Que se da más, digamos, esta temática de hablar del consentimiento, del acuerdo de voluntades en materia contractual. Por eso es tan Es importante que ustedes tengan esa base de lo que es el acto jurídico. Sí, exacto, exacto. En contrato tienen específicamente una unidad que habla de acuerdos previos o etapas previas también a un contrato y sobre todo un elemento esencial para que se dé ese contrato es la voluntad de las partes. así es, que se manifiesta a través del consentimiento. Si falta algún elemento de ese, ya sea el discernimiento, la intención o la libertad, entonces se habla de que la voluntad está viciada, es decir, que hay un defecto que impide que el acto produzca los efectos. Entonces vemos que dentro de los vicios de la voluntad encontramos vicios que afectan la intención, dentro de esos vicios tenemos el error o el dolo, y vicios que van a afectar la libertad. En ese caso estaríamos frente a la violencia. Entonces vamos a ver que no cualquier error va a viciar la voluntad y va a producir la nulidad del acto, sino que debe de tener determinadas condiciones, determinadas características que lo marca el Código Civil y Comercial cuando habla de que el error que puede dar lugar o que vicia la voluntad tiene que ser un error de hecho en principio. Es una aclaración importante porque nadie puede alegar un error de derecho, es decir, nadie puede decir que actuó de una determinada manera por desconocimiento de lo que dice la ley o lo que dice la norma, porque justamente hay un principio general, digamos, en el sentido de que las leyes se reputan conocidas por todos una vez que pasaron los 8 días de la publicación de la ley en el boletín oficial. Entonces, en este momento, en este punto, digamos, es importante destacar eso. Entonces, el único error al que hacemos referencia acá es al error de hecho. ¿M? Profe, ¿puede dar un ejemplo? Bueno, sí, vamos a empezar. Ahora tenemos el otro artículo donde va a dar distintos supuestos. El mismo código nos va a dar los supuestos, así que ya vamos a ver, no sé quién habló, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el error de hecho es el que va a causar la nulidad. El error de hecho tiene que ser esencial para viciar la voluntad y causa la nulidad del acto.
siempre y cuando se trate de un acto bilateral, es decir, que esté en dos partes, o unilateral recepticio, es decir, aquel acto que requiera la recepción de la voluntad de otra parte. Además, el error debe ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Esos ejemplos a los que el compañero recién se refería son los supuestos que el propio código los da en el artículo 267. Entonces, lo que debe quedar claro es que tiene que ser esencial. ¿Y por qué se dice un error esencial? No cualquier error mínimo, tiene que ser un error de entidad suficiente que haya provocado, que haya viciado la voluntad de quienes intervienen en el acto. Puede suceder distintas situaciones y el artículo 267 habla justamente del error esencial. Es esencial el error cuando recae, por ejemplo, sobre la naturaleza del acto. Es decir, una parte, por ejemplo, cree que está vendiendo una cosa y la otra parte cree que la está recibiendo en donación, como algo donado, ¿no es cierto? Entonces hay un error, mejor dicho, ahí respecto a la naturaleza del acto. Es decir, una cree que está vendiendo y la otra cree que se le está donando algo. Un bien o hecho diverso o de distinta especie el que se pretendió en el designar, o una calidad o extensión o una suma diferente a la querida. Es decir, por ejemplo, creo que adquirí una joya con determinada piedra preciosa y en realidad es una joya que tiene un engarce de piedras que no son preciosas, sino de otra calidad menor, digamos. Entonces hay un error sobre sobre la calidad de lo que estoy adquiriendo. También puede haber un error sobre la cualidad sustancial del bien que ha sido determinante en la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. Es decir, por ejemplo, ahí ustedes en la nota de cátedra da el ejemplo de una persona que tiene problemas de movilidad y lo que quiere adquirir él es un auto con caja automática, ¿no es cierto? Y la otra parte ve y es ostensible su dificultad para poder movilizarse, y la otra parte eh, le está vendiendo un auto con caja manual. Entonces hay un error respecto a la cualidad o sustancial del bien. En el mismo supuesto está el inciso D, cuando habla de los motivos relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente en el acto, ¿no es cierto? Fíjense cómo el error recae sobre algo que es esencial para poder contratar, es decir, recae sobre algo que es muy importante, digamos. Y la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto fue ella, si ella fue determinante para su celebración. Es decir, yo quiero una pintura de un autor o de un determinado pintor porque a mí me encanta el estilo que tiene ese pintor, entonces creo estar contratando con el pintor X y resulta que el que me está por hacer la obra, el que va a realizar la obra, es un pintor que no tiene el estilo o no usa la técnica que a mí me gusta de pintura que yo deseo comprar. Entonces, también hay un error, ahí caigo en un error respecto de la persona que va a intervenir o con la cual estoy realizando el acto. Como ven, son diferentes circunstancias que puede recaer en la persona que interviene en el acto, en la naturaleza del acto, en una cualidad del bien sobre el cual se está realizando ese acto. O sea, distintos supuestos que determinan que se esté frente a un error, ¿no es cierto? Que esté viciada la voluntad. Y por último, habla de un error de cálculo. El error de cálculo, como dice el artículo 268, no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. Es decir, si hay un error en el cálculo, no se tiene o se trata, digamos, porque hay un principio de preservación de los actos, de conservar el acto y rectificar, es decir, adecuar, excepto que sea eso determinante para el consentimiento. Es decir, si justamente la persona que iba a contratar estaba decidida a realizar el contrato por las condiciones que tenía
el bien o por el precio que le ofrecía el vendedor, etcétera. Pero en principio, como principio o regla general, no da lugar a la nulidad del acto. Entonces, ¿qué debe quedar acá claro? Que el error siempre tiene que ser, acuérdense, de hecho, no de derecho. Nadie puede alegar la ignorancia de las leyes. Ese error tiene que ser esencial y tiene que afectar algunos de los elementos supuestos que marca el 267, que son o la naturaleza del acto, o el bien, o la calidad del bien sobre el cual se está realizando el acto, o bien la persona con quien se contrata, es decir, distintos supuestos que hacen justamente a que esté viciada la voluntad por creer que se está realizando un acto cuando en realidad se está efectuando otro. Entonces, eso es uno de los vicios, que es el error. Otro de los vicios que afectan la intención es el dolo. Y ahí, antes de empezar concretamente al dolo dentro del tema de los hechos y actos jurídicos, nosotros vamos a anticiparnos y vamos a decir que ustedes el término dolo lo van a encontrar con distintas acepciones o significados, porque ustedes lo van a volver a ver cuando veamos también el tema de responsabilidad civil, lo van a ver cuando veamos cumplimiento o la ejecución de las obligaciones o el efecto de las obligaciones, y lo vemos concretamente acá en esta unidad, que es la unidad de actos jurídicos. Entonces, las tres acepciones o tres significados con los que se utiliza el término dolo son la intención de causar un daño, actos del deudor, otra acepción es los actos del deudor por los cuales incumple una obligación a sabiendas y con la intención de causar un daño. Eso es propio de los vínculos obligacionales, es decir, de los contratos, de las obligaciones. Y la acepción o significado que nosotros vamos a utilizar en esta unidad concretamente es el dolo como un ardid o como un engaño. En ese sentido se utiliza el término dolo, es decir, como un vicio de la voluntad, es decir, como una, ya van a ver la definición que dice que es como un ardid o justamente una acción o una omisión dolosa que hace incurrir a alguna de las partes en un engaño propiamente dicho. Entonces, como vicio de la voluntad lo define el código en el artículo 271 y habla de acción u omisión dolosa. Acción es un actuar, un hecho positivo. La omisión justamente es si una de las partes está dentro de un error o cree que una cosa es de una determinada manera, no hacerla salir, digamos, de ese error, es decir, omitir, aclarar cualquier aspecto que tenga que ver con el acto que se va a realizar. Entonces, la acción dolosa es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. Es decir, una de las partes, mejor dicho, lo que hace es inducir, digamos, engañar a través de una acción, engañar a la otra parte, haciéndole creer, por ejemplo, que le está vendiendo un vehículo que tiene X kilometraje, cuando en realidad tiene más kilometrajes, tiene más deterioro, más uso y demás. Puede ser una acción, como dijimos, o puede ser una omisión que causa los mismos efectos, porque el resultado es lo mismo, el resultado es engaño, es decir, omitir determinados detalles. Le empieza a describir el bien que le va a vender y le omite que tiene un defecto, un desperfecto mecánico en tal o cual parte del vehículo. Yo desconozco todo lo que tenga que ver con autos, así que no le puedo dar un ejemplo, pero calculo que es justamente omitir información respecto de el bien que va a transmitir. Eso es una omisión dolosa. La consecuencia es la misma porque es llevar o inducir, digamos, a engaño a la persona con la que va a contratar. También igualmente el dolo tiene que ser esencial para causar la nulidad. Es decir, tiene que ser un dolo determinante, es decir, que si no hubiese habido ese engaño, el acto no se hubiese realizado. Entonces, es dolo esencial y causa la nulidad si es grave el dolo y es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.
que no haya habido engaños de ambas partes, porque nadie puede alegar su propia torpeza, digamos. Es un principio general. Yo no puedo alegar que el otro me engañó cuando yo también estoy actuando de la misma manera. Entonces tiene que ser grave, es decir, y tiene que ser determinante de la voluntad. Es decir, el engaño haya sido, o le quiero vender un terreno determinado a una persona que tiene una extensión de tantos metros y esa persona quiso comprar el terreno porque justamente se adecúa ese terreno al proyecto que tiene ya con el arquitecto, con el ingeniero que le va a construir su casa. Entonces fue determinante ese error, perdón, ese engaño para poder provocar o determinar el nacimiento del acto. Y el dolo incidental es un dolo que no tiene la entidad o la gravedad para llegar a afectar la validez del acto. Es decir, por ejemplo, vendo un vehículo y le digo que al comprador que tiene 23.000 kilómetros y en realidad tiene 23.500. O sea, no hay una diferencia sustancial que produzca, digamos, o que pueda afectar a la validez del acto. Y no ha sido determinante de la voluntad. En consecuencia, no va a afectar a la validez del acto. Entonces, ustedes tienen que tener en claro lo siguiente: el dolo siempre es un engaño, es un ardid, como vicio de la voluntad, es un engaño, en este sentido lo utilizamos, y siempre va a estar justamente, va a tener que tener una entidad, tiene que ser esencial para determinar la voluntad de la parte que ha sido, o ha caído, digamos, en ese engaño. El dolo, acá dice el artículo 274, que puede provenir no solo el dolo, el autor del dolo esencial y del dolo incidental, es decir, que aquel que no es tan grave, no tiene tanta entidad y no va a provocar la nulidad del acto, puede provenir o de alguna de las partes del acto o bien de un tercero también que haya podido inducir a engaño. Es decir, un tercero que haya, por ejemplo, descrito las cualidades de un bien, por ejemplo, el caso de los intermediarios, de los corredores o los intermediarios, cualquier persona que haga de nexo para que dos personas se acerquen y contraten, puede también esa ser una de las personas autor de este dolo. Entonces, como vicio de la voluntad, el dolo tanto puede provenir de las partes o de un tercero. ¿Qué pasa entonces con cuando se ha incurrido en este ardid o en este engaño? Entonces, ¿qué consecuencias prevé nuestro régimen jurídico? Dice que el autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado, es decir, hace surgir a favor de la persona que fue engañada, fue estafada, la posibilidad de reclamar una indemnización. Y responde, dice, solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero, es decir, cuando una de las partes como que está en, digamos, está en connivencia o sabe que su otra parte o su co-contratante está siendo engañado y no dice nada, es decir, omite, calla al respecto, entonces también la consecuencia es la responsabilidad solidaria para ambos, es decir, van a responder solidariamente por los daños causados. Igual en materia de responsabilidad, esto yo lo aclaro, esto volvemos a verlo nosotros en las bolillas 10 y 11, que son exclusivamente de responsabilidad civil. Eso entonces con respecto al dolo. Pero vamos a ver también otro vicio que puede afectar a la voluntad, que es justamente el vicio de violencia. La violencia va a afectar uno de los elementos del acto voluntario, que es la libertad. ¿Mm? Entonces dijimos que para que un acto sea voluntario tiene que tener como elemento también la libertad, es decir, que la persona que va a realizar el acto tenga la posibilidad de elegir sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de presión, la realización o no del acto. Pero ¿qué pasa si estamos frente a una fuerza o una intimidación? Ustedes supónganse que una persona sea forzada a través de una amenaza a vender un inmueble o a vender un auto y diga, me vendés tu casa o le vendés tu casa a tal persona, o si no, secuestro a tus hijos o mato a tu familia. O sea, obviamente que la voluntad en ese sentido va a estar viciada porque no hay ni un tipo de libertad en elegir. ¿Por qué? Porque la persona sufre una amenaza
que tiene que tener obviamente determinadas características, que las marca el 276, que dice que tiene que ser la fuerza irresistible y las amenazas generar el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o en los bienes o parte de o de parte de un tercero. Y eso causa la nulidad del acto. Entonces, el temor, digamos, a sufrir un mal grave, es decir, o decir, bueno, vendeme tu casa o si no te voy a incendiar tu auto, ya puede ser también en persona o en bienes, generar un temor que tiene que ser grave y a su vez tiene que ser inminente, es decir, que sea próximo a suceder, es decir, mañana voy a llegar y o esta noche te incendio tu vehículo si no contratamos o no hacemos tal o cual operación inmobiliaria. Profe, Entonces, en ese caso sí, no hay posibilidad de pedir auxilio a las autoridades, por ejemplo, entonces por eso se habla de inminente. Sí, no sé quién está hablando, yo, Walter profe, o quién. quería hacer una pregunta. ¿El hecho siempre tiene que ser una Sí. venta? O, por ejemplo, la amenaza, por así decirlo, la intimidación, puede ser por un acto nomás, no tenga que ver muy con lo económico. Por ejemplo, le amenaza si vos no haces este acto, le dice, mañana tenés que decir esto, si vos no decís esto, te vamos a agarrar o algo así. Por ejemplo, ahí no hay Sí, un o hecho puede económico. producir. Bueno, y generalmente puede ser también una amenaza a bienes o a la persona. También puede decir, si vos no, generalmente hablamos de actos porque son los que vemos en el ámbito civil y comercial, que son actos que tienen, digamos, un contenido económico. Y puede ser, por ejemplo, también lesionar algún derecho personalísimo. O ahora con el tema de las redes, por ejemplo, si no haces tal o cual cosa, sí, también puede ser otra naturaleza que no sea económica, o sea, o si no te casás con fulano, afectar las libertades, si no te cambias de religión o no te casás con tal persona, te voy a difamar en las redes sociales y voy a decir que sos un estafador o que sos un mal empleado o cualquier cosa. O sea, sí, lo que pasa es que lo más, por ahí lo más práctico es, lo más habitual, digamos, que sean actos que tengan un contenido económico. Pero sí, podría ser una amenaza de sufrir un mal grave también en esos casos. No sé quién habló. Yo, Gabriel. Ah, bueno, gracias, profe. Gracias, Gabriel. Amael. ¿Está? Bueno. ¿Vos querías agregar algo, Diego? No, Ah, yo pensé que vos querías hablar. Está. Entonces, acuérdense que este vicio de la fuerza física irresistible o la fuerza o la intimidación afecta entonces el elemento libertad, ¿eh? Como otro elemento que se va a encontrar viciado. Y un elemento, un aspecto importante es el artículo 276 dice, la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y demás circunstancias del caso. Es decir, no es lo mismo que venga una persona, un adulto mayor y que una persona débil que apenas camina a amenazar si te voy a pegar, a que venga una persona joven, robusta, de 2 metros de altura, corpulenta. Obviamente que hay más, como más entidad en esas amenazas. Y entonces, que lo que quiere decir este artículo es que la relevancia de la amenaza tiene que ser evaluada o va a ser ponderada en este caso, va a ser medida o va a ser tenida en cuenta de acuerdo a las circunstancias. Es decir, vieron ustedes todas las estafas o todos las amenazas que sufren muchas veces los adultos mayores, ya sea vía telefónica o en su casa, que llega alguien a querer proponerle alguna venta o algo. Puede ser mayor, o sea, pueden tener una incidencia mayor en sujetos o en personas que son más vulnerables, como pueden ser los adultos mayores, que en otras personas, que por ahí los adultos mayores son personas quizá a lo mejor más confiadas, que tienen otra tipo sí, más confiadas por ahí por el hecho de haber atravesado o vivido en otra época donde los tiempos, digamos, eran otros, no había, digamos, no están todavía tan ayornado con lo que es el tema de lo virtual y demás, o sea que puede generar también
mayor impacto una amenaza a una persona cuando más vulnerable sea. Esa sería más o menos la idea. Entonces, la violencia tiene que ser evaluada en cada caso concreto, ¿no es cierto? De acuerdo a las circunstancias de la persona que amenaza y de la persona que es amenazada. Es decir, no todas las personas van a provocar el mismo temor, digamos, ni en todas las personas se va a provocar el mismo nivel de inseguridad o de miedo o de temor. Entonces eso va a depender en cada caso particular. Prof, Ahí hay una pregunta en el chat, pero no alcanzo a ver si me podés leer, Leandro. profe, ¿la venganza aplicaría este artículo? Por ejemplo, si alguien le amenaza por una estafa que le hicieron antes o algo así, ¿aplicaría este artículo? Como la venganza. Por ejemplo, alguien le estafó con alguien viene a amenazarte así que le devuelva plata porque le estafaste, no sé qué, y termina robándote, por así decirlo. Y antes él te había estafado al que, o sea, son dos personas. La primera persona y no, estafó a la segunda ujú. y después la segunda vuelve y se venga y le roba algún bien y, y por así decirlo, em, se vengó. Y no, ajá, no, ahí correspondería, o sea, la acción, los dos están actuando en forma ilegítima y los dos están viciando, digamos, la voluntad. En realidad lo que correspondería es que la persona que sea estafada o que haya sido, digamos, engañada, dé aviso a las autoridades y haga los reclamos correspondientes por la vía legal correspondiente. Por ejemplo, no podemos decir nosotros si recibimos una carta documento en donde la persona de mi acreedor me dice tiene 24 horas para pagarme la deuda porque obtuvo un préstamo. Eso no es una amenaza, digamos. Eso es un recurso legal que tiene él como acreedor para exigirme a mí el pago de lo que le debo. Entonces hay que ver también que la amenaza es algo que no tiene justificación, digamos que lo único que quiere provocar es temor, falta de libertad, o sea, coacción para que realice el acto que una de las partes quiera, digamos, quiere realizar. Pero en ese caso es como que las dos partes, es como el error hoy, si los dos actúan con error o los dos actúan con dolo, es como que las conductas como que se neutralizan también, porque nadie puede alegar que el otro engañó, que el otro estafó cuando él hace lo mismo o amenaza. O sea, lo que correspondería es que ante esa situación de estafa primera, digamos, como vos decís, lo que tenga que hacer la otra persona es acudir a a las autoridades correspondientes, porque si no estaría incurriendo también en un acto ilícito. Lo que también yo les quiero dejar en claro es que esto nosotros lo vemos desde el punto de vista civil, o sea, del impacto que tienen las relaciones jurídicas. Lo que no quita que esto también puede dar lugar a a actuaciones penales y constituya o tipifique un delito penal, que eso excede ya el ámbito de esta materia, porque por ahí va a venir muchas veces la confusión, ¿eh? Porque las amenazas constituyen un delito que está tipificado y que va a ser tramitado en una instancia penal, pero nosotros hablamos acá desde el punto de vista de viciar la voluntad de una persona, en realidad esta sería afectar la libertad para que realice o no un determinado acto. ¿M? Pero lo que no quita es que pueda esa amenaza o esa fuerza física irresistible, como dice acá, o si hubo lesiones o si hubo daño en los bienes, la apertura, digamos, de acciones penales, ya por daño, por amenaza, etcétera. O sea, también puede ocurrir eso, a eso me refiero. Que quizás sería más el ejemplo tuyo, Gabriel hizo el ejemplo, o me perdí ya, porque acá no veo los nombres. Rox, la alumna que comentó en el chat fue Natalia Mernis y ella Sí. se ve que hace referencia a ese tema de cómo probar esa amenaza o dependiendo de la situación, cómo va a tener mayor relevancia la valoración de la amenaza. Y ella refiere a que lo hace a modo de pregunta y esto se podría dar si se acompaña con una denuncia previa o igual podría ser tenida en cuenta, pregunta. Entiendo yo que hablando no cualquier amenaza va a resultar Ajá. relevante para poder
modificar o para viciar esa voluntad, sino aquella que depende de la circunstancia pueda ser de algún modo probada, como puede ser con una denuncia previa. En ese caso sí, Claro, sí, obviamente para poder acreditar van a tener que, o sea, hacer una denuncia y tener todos los medios de prueba de que tiene un proceso, tendrá testigo, tendrá inspecciones de oculares, digamos, de acuerdo a lo que sea a la entidad, digamos, de la amenaza. Y hoy día, a través de todo lo que sea, por ejemplo, amenazas pues pueden recibir también por vía de internet, correo electrónico, WhatsApp, todo, y es las formas, digamos, de probar serán a través de los peritajes que determinen de qué computadora, de dónde salió ese mensaje, de dónde provino ese llamado telefónico, porque obviamente generalmente o son anónimas o mandan hechos a hacer por un tercero, o a veces se presentan pero después las niegan, entonces obviamente que sí, que va a requerir de la intervención y de los peritajes correspondientes, digamos. Natalia entonces era la chica que hizo la pregunta. Bueno, exacto. entonces Natalia la Mernes misma, y puso que entendió y muchas gracias. perfecto. Bueno, entonces, ¿quiénes van a ser los sujetos que van a intervenir en esa violencia como vicio de la voluntad que dijimos que la violencia afectaba a la libertad? Bueno, el autor de la fuerza física irresistible y las amenazas puede ser una de las partes del acto, es decir, una de las partes que se proponen, digamos, realizar el acto, o puede provenir también de un tercero, es decir, un tercero que es justamente puede estar en connivencia o puede ser mandado por alguna de las partes a efectuar las amenazas. Entonces, en ese caso, puede ser también de las partes o de un tercero. También trae consecuencias jurídicas desde el punto de vista civil el hecho de actuar con esta amenaza o esta fuerza física irresistible. Entonces, el artículo 278 dice que el autor de esa amenaza, fuerza física irresistible, debe reparar los daños, responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza física irresistible o de las amenazas del tercero. Es decir, yo soy una parte del acto, por ejemplo, soy la compradora y yo sé que al vendedor un tercero lo amenazó para que me venda su auto, o para que me venga su inmueble o para que me preste dinero. O sea, sé que hubo ese acto, entonces respondo solidariamente también con el autor de las amenazas por esa complicidad, digamos, por esa connivencia con el autor de la amenaza. Bueno, ahora vamos entonces, recuerden para resumir acá lo que vimos, cómo puede viciarse estos elementos que dijimos, puede estar viciada la intención o la libertad, la intención con el error o con el dolo y la libertad va a estar viciada entonces con la violencia, que son en esos supuestos que acabamos de desarrollar. Vamos a ver ahora que otro de los elementos que dijimos, ¿se acuerdan que dijimos? Los actos voluntarios tienen que ser realizados con discernimiento, intención y libertad en cuanto a los aspectos internos. Pero después teníamos un aspecto externo que dijimos que es la manifestación de la voluntad. Es decir, los actos tienen que manifestarse en el exterior, tienen que darse a conocer, tienen que manifestarse, y ya sea oralmente, dice el artículo 262, es decir, dos personas que quieren realizar el acto se reúnen personalmente, conversan, o hay un llamado telefónico de por medio, por escrito, se mandan algún correo, un mail, un WhatsApp, por signos inequívocos, por ejemplo, en el caso de una venta o una subasta pública, un signo inequívoco de expresión de la voluntad es, bueno, levantar la mano para realizar una postura, digamos, en la venta, o en una votación o en una asamblea, el levantar la mano también es como una manifestación de la voluntad. Entonces, vemos en esos casos. O también otro ejemplo es uno de los casos es la ejecución de un hecho material, es decir, como una expresión de manifestación o de acuerdo, digamos, tácito. Por ejemplo, la conformidad de lo que se recibió como el pago del precio de la venta de una cosa sería la entrega de un recibo. Es decir, si yo entrego el recibo y no hay ninguna
ningún reclamo, entonces hay como la ejecución de un hecho material. No sé qué preguntaron ahí en el chat, que pasa rápido y como que no veo rápidamente. A modo de pregunta ponen los pagarés. Y el Walter pagaré, Gabriel Mosqueda. No sé en qué sentido claro, lo lo dice, pone en como que cuáles, en claro. cuáles, Me estaba en- refiriendo a por la ejecución de un hecho material, o sea, el pagaré es una manifestación porque se compromete a pagar, creo que ese entraría o no. como una forma. Lo que pasa que nosotros en la ejecución del hecho, de un hecho material, hablamos como de una forma tácita, digamos. Em, yo creo que no sería el caso, digamos. No sé qué opinan Diego y Leandro, porque en ese caso hay como no sé, se me hace que tiene que ser o verbalmente, va a haber alguna. Lo que ocurre que si bien es una manifestación, el pagaré está dentro de del concepto de cuando analizamos el Instituto del Crédito, Ujú, entonces, y de las obligaciones, ¿no? En cambio, acá estamos hablando en, digamos, los efectos en forma genérica, de manera claro, abstracta. Eso hay que entenderlo, digamos, para no claro, entrar en confusión. Acá estamos ingresando al campo general de las cuestiones conceptuales de las manifestaciones de la voluntad. Y cuando la voluntad se entiende que es lícita, que reúne determinadas características, cuando esa voluntad es ilícita, cuáles son las características, qué ocurre con las formas de manifestación de esa voluntad en un sentido abstracto de toda obligación o de todo compromiso como acto jurídico, ¿no? En cambio, la cuestión del pagaré ya más específico, estamos hablando en el ámbito de los créditos, en el ámbito de las claro. obligaciones más específicas, como para que no generara una confusión. Claro, porque en realidad estos son todos temas generales, como bien dijimos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezábamos la clasificación de las distintas ramas del derecho, justamente cuando hablábamos del derecho civil, decíamos la rama madre o de la que surgen los conceptos fundamentales? O sea, ustedes van a quizás volver a ver en otras materias que tengan que ver con, bueno, como dice el profesor Tolosa, cuando vean los títulos de crédito en otra asignatura, o cuando vean los contratos, van a ver, digamos, van a retomar estos conceptos generales. Pero en realidad son, como dijimos acá, conceptos generales que están referidos no a un acto jurídico en particular, ¿eh? Se refieren a todos, de qué manera se puede manifestar la voluntad de una persona. Decimos oralmente, por escrito, es decir, cómo doy a conocer algo que quiero hacer o algo que deseo, o cuál es mi intención o cuál es mi propósito, o por signos inequívocos, es decir, no hay lugar a duda que si estamos en medio de una asamblea y estamos votando, si yo levanto la mano es por un voto afirmativo, digamos, como para, digamos, apoyar una determinada decisión. Y la ejecución de un hecho material también es como una conformidad, digamos. Se supone que, por ejemplo, la entrega de una llave, digamos, y por más que hemos firmado un contrato de locación y recién estoy habilitada para ingresar al inmueble el 1 de octubre de 2000, ahora, de 2021, pero el locador me entrega la llave hoy porque me fui a hacer todo el pago y de alguna manera está, por ese hecho material de entregarme la llave, está consintiendo que yo ya puedo hacer uso del inmueble, que puedo ir quizá a ir a llevar algunas cosas, acomodar. Es decir, hay un hecho material que me induce a pensar cuál es la expresión, la conformidad de que llegamos a un acuerdo, que está de acuerdo, que cumplí con todas las exigencias previas para ingresar al inmueble que voy a alocar, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la ejecución de un hecho material. Entonces esas serían las formas que marca el código cuando habla de las manifestaciones de la voluntad. Pero ¿qué pasa con el silencio? Esto es importante saber si el silencio tiene o no un valor en una consecuencia jurídica como manifestación de la voluntad. Es decir, eso que conocemos nosotros como ese dicho, el que calla otorga. Es decir, ¿qué consecuencia tiene el callar, el silencio?
Entonces, el 263 del Código Civil, el artículo 263, nos habla justamente de este punto y establece que el silencio opuesto a los actos o a una interrogación no es considerado como manifestación de voluntad conforme el acto o interrogación. Entonces, como principio general, que una persona calle no significa o no se puede ser tomado como una manifestación de la voluntad. Eso sería el principio general. Pero en la última parte del artículo establece cuáles son las excepciones. Es decir, si bien el silencio no tiene consecuencias jurídicas, no tiene un valor jurídico como manifestación de la voluntad, va a haber en casos en que el silencio sí va a tener ese valor. Y va a ser en aquellos casos en los que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Por ejemplo, es muy común que se cite, digamos, a un proceso judicial a una parte al que se le atribuye la autoría de una firma. Por ejemplo, el médico que otorga un certificado médico o una persona que ha firmado un recibo de pago, cualquier situación que se le atribuya la autoría. Entonces, el hecho de ser citado a reconocer esa firma y no comparecer, es decir, guardar silencio al respecto, da como consecuencia o trae como consecuencia que en esos casos sí se toma como manifestación de la voluntad ese silencio. Es decir, porque es un caso en que la ley sí lo establece, así lo establece. Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que en principio general es que no, el silencio no vale como manifestación de la voluntad. ¿M? O salvo que también hay una relación actual entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Es decir, por ejemplo, yo tengo un proveedor, me vende mercadería y yo eh, hace 15 días atrás, él me informó que a partir del mes de octubre yo le compro, qué sé yo, productos de envases descartables, cosas. Me va a venir con aumento todos los que sean recipientes y cosas descartables. Si yo recibo el envío, el encargo que le hago mensualmente y no hago ninguna objeción, estoy aceptando esa manifestación de la voluntad. Es decir, hay un silencio actual, pero tiene relación con las declaraciones precedentes. Él ya me había avisado que iba a haber un aumento de precio a partir del mes de octubre en los insumos que les vengo comprando, que en forma permanente me provee, digamos. Entonces, el principio general no vale como manifestación de la voluntad, salvo que la ley así lo establezca, que haya un deber de expedirse o que haya una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Está hasta ahí entonces cómo es el silencio, cómo es la validez del silencio en el aspecto de las consecuencias jurídicas? Vamos. No sé si hay alguna Sí, profe. pregunta. Bueno, si me pueden decir si Sí, hay en el profe, se chat o si entendió bien. puedo. Bueno, No, no hay preguntas. todavía no. Bueno, muy bien, voy a tomar un poquito de agua y ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es el acto jurídico, que era lo que nosotros nos interesaba y dijimos que era el tema central de esta unidad, que es el acto jurídico, es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces, vemos acá en este gráfico, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que había simples actos lícitos? Es decir, aquellos actos que no tenían por fin inmediato producir efectos, pero sí de hecho lo producían. El ejemplo de la pesca que yo les dije, una persona va a pescar porque quiere distraerse por fines recreativos o lo que fuere, extrae eso que pesca y se apropia, es decir, se produce la adquisición de un derecho, una apropiación, pero no fue la intención, porque a lo mejor él lo que quería era distraerse y recrearse y le daba lo mismo si pescaba o no pescaba nada. Eso en los simples actos lícitos. Pero ¿qué pasa con los actos jurídicos? Los actos jurídicos no. Los actos jurídicos, por el contrario, tienen una finalidad inmediata que es producir efectos jurídicos. Es decir, ahí tienen la imagen de
la celebración de un matrimonio. La celebración de un matrimonio es un acto jurídico. El fin inmediato es producir determinados efectos, ya que a partir del momento de la celebración del matrimonio se van a producir efectos personales y patrimoniales, es decir, van a haber determinadas obligaciones y deberes recíprocos entre los cónyuges, van a surgir un régimen patrimonial dentro del matrimonio, de acuerdo sea el régimen que hayan escogido. Bueno, eso lo vemos con mayor amplitud en la unidad de derecho de familia, pero a lo que quiero apuntar es que el acto jurídico tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos. Esa es la característica principal que tiene y lo que debe quedar, digamos, en claro. Entonces, dentro de esos gráficos, que volvemos al gráfico anterior, vemos que cuando hablamos de actos jurídicos, estamos hablando de actos, de hechos que son jurídicos, que son humanos, es decir, hay una intervención del hombre, que son voluntarios, es decir, dentro de los voluntarios, acuérdense, están presentes los elementos de discernimiento, intención y libertad, y que producen o tienen como finalidad producir determinados efectos jurídicos. Ese es como un repaso de lo anterior que ha. Rosana, ¿Sí? sí, si podemos volver a la filmina, habíamos invitado hoy a los alumnos a Ah, que sí, sí. hicieran el ejercicio de que, y los volvemos a invitar otra vez, para que pensemos qué hecho trascendente jurídicamente pudo haber sucedido o sucedió en la ciudad de Resistencia en las últimas 12 horas y qué hecho jurídico Ujú. trascendente ha sucedido a nivel mundial en el último año y medio. ¿No Si tenemos alguien, respuesta todavía? no ¿Nos tenemos animan? nadie, O no se si no, anima, si están alguien quiere tímidos. activar, tan tímido, si alguien quiere activar el micrófono, que lo diga verbalmente. No, no se Tenemos animan o se todas las ve que se despertaron manifestaciones, hace un ratito, ¿no? No Mm. entendí, todas las profe. manifestaciones, oralmente o por escrito. Ahí repitió el profesor, a ver si alguien quiere aportar, lo hacemos. Si alguien quiere hacer su aporte, su opinión, a ver qué les parece. ¿Qué ocurrió en Resistencia? Bueno, los que están en Resistencia, Sí, las últimas 12 horas y qué ocurrió a nivel mundial en el último año y medio. ¿No hay contestaciones? no No hay vi las contexto. noticias. Dice Sergio que Bueno, no Profe, vio las Una profe, una noticias. noticia. noticia No, sobre no una hacía iglesia, falta ¿puede ser? tampoco. ¿En Resistencia? ¿Que pasó algo con una ¿cómo? iglesia? ¿O no? No tenía nada que ver eso. Estamos Solamente. hablando de hechos, Hechos, sí, sí, sí. Ahí Matías hechos. Maidana dice a nivel mundial el último año y medio fue el COVID. La pandemia, ajá, como hechos. Sí, sí, sí. Está. Perfecto. La Ujú. Bien. declaración de decreto de necesidad de urgencia pone Marcos Bussi. Bueno, pero en las últimas 12 horas, fíjense cómo a veces pasa por nosotros hechos que son relevantes. Aumento En del las siete por últimas, ciento del sector público de la público, provincia. no preciso, pero está bueno el ejercicio. Está bueno, porque no estamos enterando. Sí, sí, me enteré yo. Bueno, pensemos en hechos. ¿Qué son hechos? Porque Sí. Claro, el ahí dijimos, un 7% del sector acontecimiento. público es una Volvemos decisión. otra vez a hechos. ¿Qué era, dijimos acá? Un Vamos acá otra vez acontecimiento. el comienzo. ¿Qué era un hecho? Ahí está. Un acontecimiento o suceso. Esto, Entonces, las últimas 12 horas en resistencia, ¿qué acontecimiento o suceso? No necesariamente pudo o no haber salido en las noticias, sino que pudieron estar afuera o ver, percibirlo. ver si claro, desde adentro de sus casas inclusive. Acá tenemos varias participaciones y sería interesante. Fíjense, Lluvia, vamos a mucha empezar. lluvia, dice. Bueno, Ajá. dice, a nivel mundial en el último año y medio fue el COVID. Sí, fue un gran hecho que se supone que surgió de la naturaleza o de un hecho vinculado con la naturaleza que generó un impacto impresionante para toda la población mundial. Desde lo sanitario, desde la salud mental, desde lo laboral, desde lo económico, desde lo social, fue un impacto tremendo.
Muy bueno el ejemplo y a eso íbamos. La Mm, declaración de decreto de necesidad de urgencia. Fíjense que vinculado con el COVID existieron muchísimos decretos de necesidad de urgencia, cierto, pero ahí ujú, el hecho es con la intervención del hombre, es con la intervención ujú, del funcionario. Después, Sergio dice, en las últimas horas, 12 horas, no sé, no soy de resistencia, no tengo idea. Después viene Leiva Jeremía, dice, ¿puede ser el aumento del 7% del sector público? Y es un hecho notorio, es una circunstancia donde hay un acto de intervención de una autoridad estatal, hay una ujú, decisión estatal. Acá interviene el hombre. ujú. Promociones del 50% en compra de supermercado y aumento en la provincia. También, fíjense, es una También, sí. circunstancia que también tiene con la intervención del hombre. Y Sergio Ujú, Martínez pregunta, ¿la lluvia, mucha lluvia? Sí, es un hecho de ujú, la naturaleza ujú, que según la intensidad y según el lugar que ocurrió en las últimas horas fue intensivo en resistencia, que para ujú, algunos puede ser una incomodidad, para otros pudo generarle un problema porque ocurrió un resbalón y un accidente, para otros pudo ujú, haber causado un choque entre un vehículo de mayor porte y un vehículo de menor porte. Para otras personas significó perder un turno porque no pudo llegar al lugar donde tenía el turno. Eh, lo tomamos como ejemplo. Muy buena la participación, ujú. muy bien que hayan advertido distintas circunstancias que ocurren diariamente para nosotros. Sí, sí, Fíjense sí. cómo uno puede ir distinguiendo cuáles son hechos, porque ¿cuál es lo importante? El hecho adquiere trascendencia jurídica por cuando genera un efecto. Si no genera efecto, Ujú, no causa trascendencia. Puede claro. ser propiamente de la naturaleza por sí misma, por ejemplo, la caída intensiva de agua hoy pudo haber generado que una casa se inundara. ¿Por qué? Porque los desagües los tenía obstruidos, tanto los desagües de su casa como los desagües en zona pública. Fíjense, generó un hecho jurídico. Para otros Ujú, simplemente fue una incomodidad, para otros fue una bienvenido, porque significó de que su césped pudiera retomar vida, de que sus plantas pudieran resultar beneficiadas con la lluvia. No generó un hecho jurídico trascendente. Para algunos sí, para otros no. Y el COVID, que fue un ujú, gran fenómeno mundial, generó sí un efecto para todos. En esos ujú. efectos hubo intervención humana y en otros no hubo intervención humana. Yo lo menciono más. Así es. Pero en todos está bien porque son situaciones que han acontecido y que tienen una consecuencia para, para, para las personas, digamos. Para algunos no, en algunos casos va a quedar como un hecho anecdótico, la lluvia, y para otros, como vos decís, hay situaciones que impactan y que generan una consecuencia de tipo jurídica. Hoy si alguien chocó, van a tener que generar, digamos, a su cargo la obligación de indemnizar. Por ejemplo, va a surgir ya la facultad de la víctima, digamos, de pedir el resarcimiento por los daños ocasionados. O sea que sí, eh, cada situación debe ser evaluada también por sus consecuencias. Gracias a los Tenemos, alumnos que participaron. sí, muchas gracias. Entonces vamos a ver que puede haber distintas clases de actos jurídicos. Puede haber actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo un testamento que solo requiere de la manifestación de voluntad de una persona y que a su vez tiene la característica de ser mortis causa también, es decir, que va a tener efectos a partir del fallecimiento de esa persona que hizo el testamento. Podemos tener actos jurídicos bilaterales, es decir, que concurren dos o más personas en la celebración de ese acto, caso típico los contratos, ¿no es cierto? Podemos tener actos jurídicos que tienen contenido económico, que son patrimoniales, una compraventa, el transporte, el contrato de transporte. Puede haber actos entre vivos, es decir, como por ejemplo los actos que dijimos hoy, compraventa, donación, etcétera. Y puede haber actos también que sean extrapatrimoniales, es decir, que en principio no tengan un contenido económico, como puede ser la celebración del matrimonio, como vimos hoy en el ejemplo de la imagen, pero que también pueden a su vez tener efectos patrimoniales en algún sentido, por ejemplo, cuando vemos el carácter que adquieren muchas veces las disoluciones de la sociedad conyugal. Entonces vemos que hay diferentes tipos de actos jurídicos.
Lo importante acá es ver qué elementos componen o qué elementos deben estar presentes en todo acto jurídico. Y a esos elementos que son necesarios y que son imprescindibles y deben estar presentes en todo acto jurídico, se lo denominan elementos esenciales. Dentro de los elementos esenciales, entonces tenemos los sujetos, el objeto y la causa. La forma vamos a dejarlo para más adelante, cuando veamos forma de los actos jurídicos. Hoy vamos a ocuparnos de los tres que son sujeto, objeto y causa. Vamos a ver que en todo acto jurídico van a intervenir personas, ¿no es cierto? Porque dijimos que era un acto humano, es decir, que hay una intervención del hombre, un hecho humano, voluntario, lícito. Entonces, las personas que intervienen en el acto o en el negocio jurídico, nosotros habitualmente lo denominamos partes. Partes que intervienen en el contrato de transporte, en el contrato de locación, la parte locador-locatario, en un contrato de compraventa, vendedor-comprador, es decir, son partes. ¿Qué otros sujetos también pueden intervenir? Los sucesores, es decir, si alguna de las partes originales, digamos, de ese contrato o negocio jurídico fallece, los derechos y obligaciones que tenían estas personas o estas partes se transmiten a sus sucesores universales. Eso es un efecto propio de, digamos, de las normas del derecho sucesorio, que también es un tema a profundizar en la unidad correspondiente. Y también pueden ser sujetos de los actos jurídicos los terceros a quienes pueden alcanzar los efectos de un acto. Por ejemplo, en el caso de un contrato de seguro, puede ser que el contrato de seguro, por ejemplo, un cónyuge celebra un contrato de seguro con una empresa aseguradora y la nombra como beneficiaria a su esposa, a su cónyuge. Entonces, esa estipulación que es a favor del cónyuge es también, digamos, dentro del contrato de seguro, esta persona, la beneficiaria, va a ser un tercero ajeno a la contratación, pero va a recibir los beneficios de ese contrato. Entonces, los sujetos son un elemento esencial. Si no hay sujetos, no puede haber acto jurídico, porque son las personas justamente las que lo realizan o lo celebran, ¿no? Otro elemento esencial es el objeto. Todo acto jurídico debe tener un objeto. Y acá el artículo 279 marca algo muy importante y nos indica cómo tiene que ser el objeto del acto jurídico. Es decir, yo puedo hacer, contratar, puedo hacer lo que quiero, puedo vender, digamos, un órgano de mi cuerpo, o sea, puedo hacer cualquier cosa sin ningún tipo de límite. No, hay una limitación que está dada por el artículo 279 y que nos indica cómo tiene que ser el objeto del acto. Dice, no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, que lesione los derechos ajenos o la dignidad de la persona. Y tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase anterior y el profesor Lertora les hablaba de algunos bienes que estaban fuera del comercio y que no podían ser objeto de un acto jurídico porque la ley así lo prohibía? Entonces, en ese caso estaríamos ante un acto prohibido. Yo no puedo decir te vendo tal sector de la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Resistencia. Imposible. Es un hecho, un objeto, un contrato con objeto prohibido, ilícito, digamos, porque está prohibido por la ley. Yo no puedo disponer de actos que son bienes que están fuera del comercio, que son bienes de uso público, que los utiliza la comunidad toda, digamos. O que sean lesivos, por ejemplo, a la dignidad de la persona. Sí, 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 Rosana, Diego, te escucho. Sí. estoy pensando, ¿no? Como para entrar en una polémica. Eh, la primera parte del artículo dice no debe ser un hecho imposible. Ujú, Ejemplo, vender una parcela de, del, del planeta Marte, claro, una parcela de tierra de la Luna. de la luz. Dejo como ujú, a ver qué piensan los alumnos. claro, Una promesa amorosa de te bajaré la luna. claro. ¿Cómo es que Es ay, no me solo un sale, hecho los imposible. esponsales de futuro, prometer algo que no se va a poder cumplir, sí, un hecho imposible. Claro, algo que no, que Como esos millonarios que compran estrellas, dice.
Gabriel, No fuerte. solo que sea imposible físicamente, es decir, nadie puede vender un sector de tal planeta porque cómo se accede allí, digamos, físicamente, sino también jurídicamente. No puedo decir voy a hipotecar un auto, por ejemplo, un automotor, porque bueno, jurídicamente la hipoteca solamente es un gravamen que se va a aplicar a los bienes inmuebles. Entonces también tiene que haber no puede ser objeto de un acto algún, digamos, un acto jurídico que recaiga sobre un hecho que sea imposible jurídicamente, ¿no? O que sea lesivo a los derechos de terceros, es decir, que lesione derechos de terceros, que yo realice acto o realice un contrato o realice una instalación de alguna, qué sé yo, en plena zona residencial, se me ocurre en medio de un barrio residencial establecer una discoteca con un boliche, sin los aislamientos, no puedo realizar actividades que lesionen derechos porque por más que yo sea titular o propietario del inmueble donde va a sentarse ese comercio, ese lugar, no puedo, digamos, excederme en esos derechos y lesionar el derecho de vivir dignamente, de no tener problemas de ruidos molestos, de descansar, de hacer una vida normal a los vecinos, por ejemplo. Eh, Tampoco tiene que ser prohibido por un hecho especial, digamos, por ejemplo, que haya una contratación, muchas veces, Profe, eh, ¿sí? ¿Quién habló? un hecho Sergio dice. imposible jurídicamente podría ser, por ejemplo, la renuncia a tus derechos. No se puede hacer eso, eso es imposible jurídicamente. Sí, podés renunciar, pero hay que ver qué tipos de derechos. Eso lo vamos a ver después cuando veamos renuncia. Hay derechos que no se pueden, los derechos que tienen un contenido patrimonial lo puedes renunciar. Los que no puedes renunciar son los derechos que son inherentes a la personalidad. No puedo decir yo renuncio a mi honor, a mi dignidad, digamos, ahí está el tema. Ah, ¿Qué tipo de derechos puede renunciar o no? Ujú, no, es que hay una así serie es. que salió y justo me acordé de imposible jurídicamente y me acordé que ahí le hacían firmar, le renunciando todos sus derechos. Por eso lo relacioné con esto de un hecho imposible jurídicamente. Pero todos sus derechos se refería a todos los derechos de orden patrimonial, digamos, con un contenido económico, o No, 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 todo, la todo, todo, libertad, todo, todo, libertad, dignidad, todo. No, no, eso es, no. eso pasa en Atenta contra así, digamos, filosóficamente algunos dicen que está el naturalismo como derecho, digamos, hay derechos anteriores a toda organización humana. Más allá de ese debate filosófico, hoy día el estado de conocimiento jurídico indicaría que hay derechos que hacen a la dignidad del ser humano como tal y por lo tanto no están en el comercio, no son parte de una transacción, no son admisibles su renuncia sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que está en el campo del comercio, que son patrimoniales, son cedibles, se pueden renunciar, pero el que tiene contenido económico, lo que hace a la dignidad de la persona, lo que hace a su libertad intelectual, a su libertad ambulatoria, a desplegar todos aquellos elementos básicos como ser humano, esos son irrenunciables. Colocarlos como parte de un acto jurídico es de nulidad absoluta. Ujú, Sí, profe, así es. Eso, el no, comentario del alumno creo que es por una serie que está ahora que se llama El sí. Calamar, pero es Eh, surcoreana, China, Profe, por ahí esa yo zona. estaba diciendo porque la profesora Rosana dijo, no solo hecho imposible físicamente, entonces pensé un hecho imposible Sí, te jurídicamente, escuchamos, Walter, ¿está hablando? Sí. por eso. Mm, Hago una sí. distinción, si es una serie coreana, ¿es Leandro? Sí, coreana, surcoreana, ahí de esa zona Bien, oriental. Ah, pensemos que nosotros estamos en el derecho romanista o en el derecho continental. También tenemos digamos, muy buenos encuentros conceptuales con el derecho anglosajón, que no es romanista
humanista, no es continental, es más del precedente. Pero estamos dentro del mundo jurídico occidental. Es decir, que las bases jurídicas de nuestro pensamiento son la tradición hebrea, el derecho griego, el derecho romano. Pero todo lo que sea del mundo, desde el mundo asiático, que tienen otra concepción filosófica diferente a la nuestra, hago la distinción con la salvedad de que existe la Convención Universal de los Derechos Humanos, que Ujú. ha sido suscripta por la mayoría de los países del mundo organizado. Pero haría yo esa distinción porque no conozco la serie que menciona el alumno, y tampoco nosotros estamos formados más en la filosofía jurídica occidental y no la Claro. oriental. Ahora ya nos quedó la intriga, vamos a ir a mirar la serie. Mi sobrina me dijo algo del calamar que estaba mirando, Sí, y yo vi pero el primer capítulo y lo que pasa es que seleccionan personas y lo hacen renunciar a todos sus derechos. O sea, trasladada esa situación a, como viene hablando el profe Tolosa, a este occidente, a este país, sin duda es un hecho imposible, o que tiene el objeto de ese acto jurídico es de un hecho imposible y prohibido por la claro. ley. Ujú. O sea, no encuadrarían los requisitos que marca el 279, que son los límites, digamos, que puede ser objeto de un acto, digamos. Bueno, entonces continuamos ahora con otro elemento que es la causa. Es decir, el 281 habla de que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Y también integra la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácita si son esenciales para ambas partes. Entonces, dentro de la causa se habla de que hay una causa objetiva que tiene todo acto jurídico, por ejemplo, en un contrato de compraventa, la misma causa va a ser para el vendedor, va a ser vender la cosa y obtener un precio, y para el comprador obtener la cosa vendida. Eso sería a nivel genérico, como en todo contrato ocurriría eso. Pero también puede haber motivos personales de cada una de las partes que concurren a la realización del acto. Yo como compradora puedo querer comprar un determinado inmueble como una forma de renta, digamos, para tener, para alquilarlo o para capitalizarme, o puedo querer comprarlo para regalarlo a algún familiar, etcétera. Los motivos personales pueden ser múltiples. Es decir, se habla también de que integran las cuestiones de tipo personal, subjetiva o psicológica. Pero en definitiva, la causa tiene vinculación con el motivo. ¿Por qué se realiza el acto? ¿Cuál es el fin inmediato que persiguen las partes? Y se presume que dice que todos los actos tienen causa, mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, se supone que todos los actos jurídicos, aunque sea una causa simulada, porque a veces pasa eso, que hay un acto que se realiza, dice el acto, dice, aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. El caso de simulación lícita. Muchas veces en un documento determinado se expresa que el acto jurídico es tal, que es una compraventa, por ejemplo, y en realidad lo que ocurre es que era una donación o era un préstamo y hay un contradocumento que habla de que cuál es la naturaleza, digamos, real de ese acto. Entonces, siempre va a haber causa, esto es lo que en definitiva nos quiere decir este artículo. Siempre va a haber causa aunque no esté expresada. Y acuérdense que la causa es el motivo, lo que lleva a las partes a realizar el acto. Eso en cuanto a los elementos esenciales. Entonces dijimos, los sujetos que intervienen en el acto, el objeto sobre qué recae el acto, sobre qué trata el acto, digamos, si una compraventa, una donación, un matrimonio, el reconocimiento de un hijo, etcétera. Y dijimos que la causa es el motivo por el cual se realiza el acto. Pero también tenemos elementos accidentales que, a diferencia de los esenciales, como son los que mencionamos recién, estos accidentales únicamente van a estar presentes siempre que las partes así lo hayan incorporado, los dispongan de esa manera. Y los elementos accidentales son la condición, el plazo y el cargo. Vamos a ver entonces como elementos
accidentales, la condición. Tiene una definición que dice que es una cláusula de los actos jurídicos por el cual las partes subordinan la plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Entonces vemos que tenemos condiciones que pueden ser de tipo suspensiva o resolutoria. Es decir, en la suspensiva lo que hace es suspender el nacimiento de un derecho, o sea, se suspende hasta que se produzca el hecho condicionante que tiene que ser futuro e incierto. Por ejemplo, te presto este departamento hasta que te recibas de ingeniero. Es decir, va a haber un hecho condicionante futuro e incierto, porque no sé cuándo te va a recibir, porque hay muchas contingencias o eventualidades por las cuales una persona puede no recibirse en tal o en determinado plazo. Entonces, perdón, el ejemplo sería al revés, sería resolutoria. Te presto el departamento hasta que te recibas de ingeniero, sería entonces, podés hacer uso de ese derecho y se va a extinguir tu derecho cuando se produce el hecho de recibirte. Ahora, la condición suspensiva se supedita al nacimiento de un derecho. Es decir, yo sé que un familiar mío está estudiando derecho, está estudiando abogacía, y yo le digo, te voy a regalar mi biblioteca, mi colección de código civil, comercial, mis libros, todo, una vez que te recibas de abogado. Entonces ahí en ese momento, cuando se produce ese hecho condicionante, futuro, incierto, recibirse de abogado, van a ser el derecho de él de recibir esa, de regalo, digamos, esa biblioteca jurídica. Entonces la condición siempre es supeditar el nacimiento o la extinción de un derecho a un acontecimiento que va a ser futuro, es decir, va a ser en adelante, condicionante en adelante, e incierto, es decir, que yo no sé si va a ocurrir o no. No sé si esa persona se va a recibir de abogado, no sé si la otra persona se va a recibir de ingeniera, por eso se habla de un hecho incierto. En tanto que el plazo también es otro elemento que puede ser incorporado al acto jurídico, y el plazo está definido en el artículo 350 del Código Civil y Comercial y dice que es la exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo. Es decir, el acto jurídico va a hacer surgir, como dijimos, porque tiene finalidad, la finalidad inmediata es hacer surgir, dar nacimiento, modificar o extinguir derechos u obligaciones o relaciones o situaciones jurídicas, pero a partir de cuándo va a ser exigible, digamos, determinado derecho, puede ocurrir que haya un plazo inicial o suspensivo, es decir, donde la exigibilidad se establece desde un momento determinado, o sea, por ejemplo, se celebró un contrato de mutuo, es decir, el préstamo de dinero, y yo digo que me tenés que pagar la primera cuota del 1 al 10 de noviembre de este año. Entonces es un plazo inicial. ¿M? Desde ese momento va a empezar a correr la obligación de pagar ese préstamo, esas cuotas en el préstamo. Y el plazo final o extintivo establece el fin de la exigibilidad. Hasta ese momento es exigible la obligación. Es decir, por ejemplo, se celebra un contrato de locación que vence el 30 de octubre de este año, del 2021. Entonces, hasta ese momento, el locatario puede estar haciendo uso de ese inmueble y hasta ese momento el locador va a recibir el pago del canon locativo o de lo que se pactara en concepto de alquiler. Entonces, como ven, en uno la exigibilidad se difiere, o sea, desde tal momento. Y en el plazo final o extintivo es hasta ese momento es exigible. Pero siempre es un hecho futuro y cierto, es decir, en algún momento va a ocurrir. ¿M? Esa es la diferencia con la condición, que eso tiene que quedar en claro. Y otro de los elementos accidentales que pueden incorporar las partes es el cargo. El cargo también es un elemento esencial, perdón, accidental, que está definido en el artículo 354 del Código Civil y Comercial, y es una obligación accesoria que se impone al adquirente de un derecho. Es decir, si una persona, por ejemplo, recibe como donación un campo, con el cargo de que en ese campo permanezcan prestando servicio o funciones los caseros que ya estaban en ese lugar. Entonces,
recibe una liberalidad, es decir, se impone a ese adquiriente del derecho una obligación, que es la de cumplir ese cargo. Dice que no impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que tal condición no existe. Es decir, en definitiva, lo que ustedes tienen que saber acá es que es una obligación accesoria al que se impone al que adquiere un derecho y que muchas veces esa obligación accesoria se la pacta, digamos, se la acuerda como una condición, ya sea suspensiva o resolutoria, pero que eso no afecta a al derecho, digamos, al derecho en sí. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que les di, por más que no se cumpla con el cargo de dejar a esos caseros que residían ya en el campo que fue donado a esa persona, no va a afectar el derecho principal o la obligación o la donación. Lo único que pueden hacer los caseros es pedir la ejecución, es decir, exigir el cumplimiento del cargo, pero ese es un elemento también accidental que pueden incorporarlo. Entonces, ¿qué es lo que debe quedar claro acá? Los elementos esenciales, acuerden, repetimos entonces, los elementos esenciales son los que no pueden faltar en el acto. Deben estar necesariamente imprescindibles, sujeto, objeto y causa. La forma vamos a dejar para la clase que viene, cuando vamos a ver de qué manera se manifiestan o se exteriorizan los actos. Y los elementos accidentales son aquellos que pueden o no estar, porque van a ser la voluntad de las partes la que van a incorporar en la obligación, perdón, en el acto jurídico, que van a ser la condición, el plazo y el cargo, ¿m? Que son esos tres elementos. Entonces, hasta ahí vemos entonces hoy lo que es acto jurídico, vimos entonces con ese ejercicio que nos propuso el profesor Tolosa de ver lo que es un hecho, que es un acontecimiento, dijimos que lo podemos percibir por nuestros sentidos, que en algunas ocasiones dijimos va a tener efectos jurídicos, entonces sabemos distinguir y ver y pensar y razonar de esa manera cuándo va a tener efectos jurídicos un hecho, qué consecuencias, consecuencias que el jurídico establece. Y después vimos algo importante que es que todo acto voluntario, como dijimos al comienzo de de la clase, requería de tres elementos: discernimiento, intención y libertad. Esos elementos internos tenían que estar presentes para que el acto sea voluntario. Si faltaba alguno de esos elementos, obviamente el acto no era voluntario y no producía dichos efectos. Hablamos también en esta clase y vimos cómo podía viciarse la voluntad y dijimos que se puede afectar la intención de las personas que intervienen en un acto cuando se afecta la voluntad y se vicia la voluntad con el error o con el dolo. El error como un falso conocimiento de respecto a alguna cosa, el dolo como un engaño, un ardid que, en el que se induce a una persona para celebrar el acto. Y también vimos cómo se puede viciar la libertad también. Dijimos que la libertad puede estar viciada cuando la persona celebra el acto, pero coaccionada o condicionada por una amenaza o una fuerza física irresistible. Y hablábamos en los casos que dijimos que eso causa justamente la nulidad porque está afectando la libertad con la que deben celebrarse los actos. Y lo importante acá en el concepto de acto jurídico, que me interesa que ustedes se vayan con esa idea, es que el acto jurídico es justamente el acto que va a ser voluntario, va a ser lícito y va a tener por fin inmediato hacer nacer, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. En realidad, esto fue una modificación. Antes hablaba derechos y obligaciones, o sea, la doctrina también fue más amplia, digamos, con la reforma del código y nos incorporó el tema de relaciones o situaciones jurídicas, que es un concepto mucho más amplio de todo lo que puede dar lugar a la celebración de un acto jurídico. Entonces acá, hasta acá vamos a llegar hoy y nos quedaría ver la forma, la manera de que se exterioriza el acto. Vamos a ver qué tipo, qué requisitos o qué formas establece nuestro ordenamiento para los actos, y vamos a ver dentro de la clase siguiente también
los instrumentos públicos, los instrumentos privados y la validez que se le da a esos instrumentos como una forma de acreditar, por ejemplo, la realización de un determinado acto jurídico. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, quieren algún tema, algún punto que haya quedado, alguna duda. No sé si en el chat hay algo, chicos, porque no veo. No, en el chat no hay En el chat todavía no hay, consulta. todavía no. Profe, ¿Hasta Ah, qué unidad entra? Sí, ahí ya, pregunta Milagro, eso sí alcancé a ver rápido, sí. ¿a qué unidad Hasta la entra el unidad primer 6 parcial? Milagro, inclusive, o sea, toda la unidad 6 hasta la 6 de la 1 a la 6. Sí, ¿quién profe, habló? le consulto, Marcos le habla. Cuando hablaba Sí, del dolo de ambas partes, como ambas partes sabían que estaban, eh, como una parte no puede reclamar si sabe que engaña también a la otra, en ese caso no podría, digamos, reclamar, digamos. No me había quedado claro, claro eso. sí, lo que habíamos dicho es que el dolo, obviamente, si ambas partes actúan con ardid o con engaño, es como que se neutralizan las conductas y nadie puede alegar su propia por torpeza. Es decir, yo no voy a pedir la nulidad del acto porque vos actuaste con dolo si yo también actúo con dolo y yo actúo engañando. O sea, en ese sentido yo me referí, ¿sí? No va a tener ese efecto, justamente por eso, porque los dos actúan engañando y de mala fe, por así decirlo, de alguna manera, sí. ¿Comprendiste, Sí, Marcos? profe, gracias. Muchas gracias. Está. Es como la infidelidad mutua. Se Nadie neutralizan se las puede conductas. sentir ofendido. Buen ejemplo. No hay reclamo ahí. No se puede reclamar, vos decís. Así es. Bueno, no sé si hay otra consulta. Preguntan sobre más que nada el tema del parcial, si es con Em, cámara, el horario del mismo. Si me eh, permitís, Es sí, le con dron, me comparto. parece, ¿eh? con Hay un, drones. hay Ah, drones, sí, sí, sí. bueno. Sí, drones que Según, van directamente a sus casas. sí. Sí, vos querías Encontramos un compartir pantalla. programita para poder controlar las cámaras de sus teléfonos celulares y computadoras, así que tampoco se van a poder mover, chicos. Vamos a ver. Cualquier gesto puede ser tomado como modelo de que se están copiando, así que tengan Ah, cuidado con claro, lo eso. del trabajo. Sí, eso, mira, me estaba olvidando recordarlo, así Le que ya entonces comento y antes de... respondiendo también a la pregunta de las cámaras en el parcial, Sí, creo que ya lo venimos diciendo. Primero que todo, le comento que el día viernes, 1 de octubre, a partir de las 001 hasta las 23:59, va a estar disponible lo que es el trabajo práctico número 3, que incorpora contenidos del capítulo 5 y 6. El mismo van a tener un intento permitido y durante el uso de ese intento, durante este lapso de tiempo que tienen durante todo el viernes, cuando hagan uso de ese intento, el mismo va a durar 30 minutos. Una vez que ingrese, sigue la misma metodología de los trabajos prácticos anteriores, 1 y 2, que son preguntas previamente elaboradas que vienen con opciones, ya sea múltiples choice, verdadero o falso. Creo que hubo también de completar un párrafo con las palabras correctas. O sea, tienen esa variación de modalidad de preguntas, pero todo dentro de esta virtualidad y dentro de lo que es el aula virtual. El examen parcial va a seguir la misma metodología, es decir, no van a necesitar ustedes tener activada la cámara porque todavía no tenemos el horario determinado ni fijado, pero sin duda van a noticiarse del mismo, van a seguir la misma metodología, van a ingresar al aula, van a entrar a la pestaña que probablemente se habilite de exámenes, van a buscar el examen que van a rendir y va a estar disponible. Por supuesto que no va a ser lo mismo con trabajo práctico, que acá nosotros le habilitamos todo el día, las 24 horas de ese día, sino que el examen va a estar habilitado en un horario determinado, que puede ser entre 30 y 45 minutos en el que ustedes tienen disponible para realizar el examen. Pero lo van a hacer desde el aula, de la misma modalidad, por eso le recordamos y le reiteramos siempre en todas las clases
de que aprovechen los trabajos prácticos, no solo porque es una condición obligatoria, como lo ven acá, para los que son alumnos del carácter promocional para poder mantener su promoción, no solo haciendo los trabajos prácticos, sino también aprobando los mismos, como así también los exámenes, sino también que les sirve ya para un modo de adelantarse en la modalidad que va a ser el examen parcial. Cuanto ustedes más prácticas tengan, mejor le va a hacer al momento de realizar el examen parcial. Así que volvemos a repetirle, el viernes 1 de octubre de las 001 a las 23:59 va a estar disponible el tercer trabajo práctico que contiene los capítulos 5 y 6, en el cual tienen un intento que el mismo durará 30 minutos. Ahí está. Acá no entiendo, en el chat preguntan tan poco tiempo nos van a dar, pero se refiere al trabajo práctico. A ver, ya se me perdió ahora el... El trabajo práctico, Ah, el ustedes tienen parcial, una dice. franja horaria de 24 horas para realizar el uso de su intento. Ese No, el intento par... cuando ustedes lo Mm, hacen, ujú. cuando lo hacen, dura 30 minutos. En el parcial todavía no se sabe, pero siguiendo la modalidad del año pasado, es probable que tenga ese límite. Venimos usando 30 minutos, creo que Sí. no sé si fue 45 en los prácticos. Ese tiempo que ustedes les lleva a hacer los trabajos prácticos va a ser también utilizado en promedio en el examen parcial. ¿Por qué? Porque las respuestas van a ser de la misma, van a seguir la misma metodología. Múltiple Claro, choice, ustedes lo verdadero y que... falso. Claro, le da el tiempo porque van a poder ir leyendo y generalmente son 10 puntos o 10 ítems para responder y van a tener tiempo, les da el tiempo para rendir. Sí, así lo venimos haciendo hace 2 años, así que quédense tranquilos, lo van a poder hacer. Dice, si el parcial es referido a casos, también nos van a dejar volver a preguntas anteriores. Ah, ¿cómo es cómo, La Federico, es que metodología sabe de eso? navegación libre. Navegación libre, Va a creo ser, que... va a ser de libre navegación. Ah, está, ahí está Fede, gracias. Esa era la pregunta que quieren saber. Sí, de libre navegación, o sea, van a poder y volver a la primera y así. Van ustedes respondiendo a medida que sepan. Si tienen alguna duda, saltan la pregunta y continúan con la siguiente. Está. La pregunta El si parcial sabemos si será generalmente durante es, la mañana o la tarde por trabajo. Nosotros te em, recomendamos, Fiorella, que vos en lo posible trates de pedirte ese día el permiso del día por ujú, examen. Nosotros también, dependiendo de qué grupo o de qué comisión seas, hablas con tu profesor para que te dé un certificado de examen para sí, sí, poder rendir. Por lo eso lo general, el, entendemos. exacto, por lo general, el horario en el que suelen programarse los exámenes parciales suele ser entre la siesta y la tarde. Sí. Sí, así que yo ya creería que para nosotros, para el jueves, ya nos estarían informando, ayer la titular ya nos estaría diciendo el horario y lo transmitimos. Igualmente, si para el jueves no tenemos definido, porque también a veces no depende de uno, sino de la facultad también cómo organiza el tema de los horarios, se les va quédense tranquilos ustedes, la fecha hasta ahora es el 5 y se les va a comunicar de alguna manera, les va a llegar a través de su correo, el CIU o lo que fuere. Así Sí, que el va a estar horario cargado lo van a también en el recibir. aula virtual, así que también Claro, no o sea, dejen de consultarlo. van a tener forma de enterarse. Sí, 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 así es. Bueno, no En sé si cuanto falta veo que hay alguna varias pregunta. preguntas del tema de puntuación de los trabajos prácticos. Le habíamos dicho que la realización de los trabajos prácticos es una condición obligatoria para mantener la condición de promoción. La puntuación que ustedes obtengan en los trabajos prácticos se toma en cuenta más que nada, lo tomamos en cuenta más que nada como una eh, valoración que nos sirva a nosotros para el momento de que ustedes en el examen o los exámenes parciales tengan una nota que requiera de un redondeo hacia arriba que le beneficie a ustedes para mantener la promoción, nosotros utilizamos esos trabajos prácticos realizados, las posibles notas obtenidas en lo mismo como sumatorio a lo que, como una nota de concepto, no me salía la palabra, Ujú, exacto, como ujú. una nota de concepto, así que
lo esencial de hacer los trabajos prácticos es que ustedes vean la modalidad seguida que va a ser usada en los trabajos prácticos. Otro que les sirve como práctica y también para saber en qué situación se encuentran ustedes con el contenido de las unidades dictadas, es decir, si tienen o no ya una lectura previa, si entienden o no el tema, entonces los trabajos, al realizar los trabajos prácticos, ustedes se van a dar cuenta en qué situación están y van a hacer hincapié en esos conceptos o en esos temas en que tienen más dudas. Ujú, Entonces, ahí en está. ese sentido le pedimos que realicen por una cuestión más positiva y práctica para ustedes Acá y nos sobre todo preguntan, para mantener la condición. sí, sí, dice acá, Ornella dice, ¿ustedes redondean desde 50 centésimos? Ay, como, Entiendo Sí, que el claro, redondeo está desde el establecido redondeo de que, exacto, de 50 pasa ya al número siguiente. al número siguiente, 750 ya es 8, digamos, pero acuérdense que todavía no sabemos si en el caso de que el parcial sea de corrección automática, ahí ya no va a intervenir el profesor, ya va a estar exacto el resultado ahí. Bueno, salvo que se dé número 50, sí se puede redondear. La nota final, esa va a ser la nota final de Claro, la materia, del sería, acta, digamos, de la el materia, acta pero bueno, final de la materia. sí, sí. Así que bueno, no sé si hay otra pregunta. A ver. Bueno, lo de Igual los creo trabajos que prácticos ya si mal informaste. no habíamos quedado, era que la clase que viene íbamos a utilizar un tiempo de la misma para algunas consultas. Así Sí, sí, habíamos sí. dicho. Sí, sí, Así sí. que Pero las que tengan ya dudas, podemos utilizar un parte de la clase que viene. Ya van a estar próximos a rendir, así que me imagino que ya van a poder eh, tener, digamos, anotado cuáles son sus consultas. ¿Qué dice acá? ¿Cuántas cámaras son no, necesarias? parece que Ivana López no habrá escuchado lo que hablamos hace un El horario ratito. del parcial, el Ah, horario del parcial. bueno, entonces, No van a no, necesitar cámaras, el examen porque va a claro, ser porque en la realizado plataforma. todo en el aula virtual, el de la misma modalidad que los trabajos prácticos. El horario todavía no está determinado, se va a dar en los próximos días. Van a recibir avisos por todos los medios, aula virtual, mensajería del SIU, correo electrónico, así que estén atentos. Acá hay una duda que dice Walter, que a él le quedó la duda de si hecho y hecho jurídico no es lo mismo. Esa es la duda. Justamente eso era, a eso apuntaba con el ejemplo que compartíamos cuando el profesor Tolosa les dijo qué pasó en Resistencia en las últimas 12 horas. La lluvia es un hecho de la naturaleza, por ejemplo, pero la lluvia de por sí no va a tener ninguna consecuencia jurídica. Quizá para mí que tuve todo el día bajo techo y protegida, no tuvo ninguna incidencia, pero quizás para otra persona que estaba en la vía pública y que por el tránsito más complicado y que eso se produce un accidente de tránsito, sí va a tener consecuencias jurídicas, que va a ser, por ejemplo, la obligación de indemnizar o de reparar el daño que causó a otro. Entonces, siempre acuérdense, el hecho es un acontecimiento, es un suceso, ya sea de la naturaleza, y un hecho jurídico siempre va a ser un hecho al que el ordenamiento jurídico le otorga determinadas consecuencias jurídicas. ¿Eh? Entonces, esa es la diferencia. Ah, ¿entendiste? Sí, sí, por eso a eso apuntaba el profesor con el ejemplo de la lluvia. Ujú. Bueno, no sé si nos quedan otras consultas. Y bueno, quédense tranquilos que la forma de rendir la van a poder hacer en el plazo porque ya los chicos de años anteriores lo hicieron, van a poder hacer el examen. Entra de la bolilla 1 a las 6 y el horario a definir, quédense tranquilos, si no sabemos, porque a veces no tenemos la confirmación del horario para la próxima clase, estén atentos que de alguna manera, ya sea en el aula o por correo electrónico, se les comunica a ustedes en el SIU. Así que bueno, no sé si no hay otra duda. Creo que damos por concluida y nos encontraríamos entonces el próximo jueves. ¿No tienen más dudas? Parece que no hay más, ¿eh? No, en el chat no hay. No. Bueno,
Está entonces. Es bueno que tengan una linda tarde. Nos vemos el próximo jueves entonces para terminar la bolilla 7. Y recuerden, los que ya tienen una lectura de las anteriores unidades, anoten aquellas consultas que puntuales, digamos, que quieran hacer y destinamos parte del tiempo de esa clase para poder evacuar esas dudas. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Gracias, profe. Hasta Adiós, la clase igualmente. del jueves. Chao, Hasta chao. luego, alumnos. Chao, chao, hasta luego.